Esto es Circular Podcast, el podcast que ayuda a crear conciencia de los efectos del cambio climático, crear el hábito del reciclaje, los beneficios de tener una economía circular, tener presente el calentamiento global y la importancia de la sustentabilidad. Esto es Circular Podcast y yo soy Juan Carlos Giraldo. Así es, lo que acabas de escuchar es un enjambre de abejas. Seguramente te preguntarás cuál es la relación de este episodio con este sonido. Y yo te lo voy a explicar porque el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo las abejas están en riesgo por el cambio climático. Es muy interesante lo que está ocurriendo con estos interesantes insectos que si no fuera por ellos no tendríamos de repente mucha comida en nuestras mesas. Se nos pasa muchas veces, si te pones a pensar, se nos pasa porque de repente nos encontramos de esta manera todos los días. Sí, lo que has escuchado ahorita mismo es un audio de personas caminando en la calle. ¿Cuántas veces hemos estado todos así? Yendo para aquí, viniendo para acá, yendo al trabajo, regresando al trabajo, sumamente ocupados. Porque el mundo va muy rápido. Pero así como el mundo va rápido, también el clima va rápido, la naturaleza va rápido, cambia constantemente. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en el tema del cambio climático y en las abejas. ¿Por qué puse primero el audio para que lo escucharas y entendieras? El por qué ese audio. Porque cuando llegamos a la casa, de cualquier lado, no nos sentamos a pensar o a reflexionar de las cosas que están pasando en el mundo. Por ejemplo, en este caso, el cambio climático. Pasamos y creemos que siempre va a ser así y no. Esto está cambiando constantemente y pues porque es parte de los humanos. Entonces, yo voy a comenzar con definiciones muy conceptuales y fáciles para que tú vayas entendiendo cuál es el propósito de este podcast, Circular Podcast. Bueno, con esto vamos a comenzar muy amigablemente para identificar algunos conceptos. Básicamente, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los dos temas involucrados aquí, el cambio climático y las abejas. El cambio climático. Encontré en Google una definición, como todo el mundo sabe, vamos a Google y encontramos todo lo que queremos. El cambio climático es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. ¿Okay? Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO2 que incrementaron el efecto invernadero. ¿Qué son las abejas? Las abejas son insectos voladores estrechamente vinculados a las avispas y las hormigas, y son conocidos por su papel en la polinización y por producir la miel y la cera. Miden alrededor de 15 milímetros de largo y forman colonias compuestas por una única hembra fecundada, que es la reina, varias hembras estériles, que son las obreras, una gran cantidad de machos, que son los zánganos, ¿verdad? Por lo general son diminutas criaturas que viven en los huecos de los árboles o colmenas desarrolladas por el ser humano. Según los expertos, cerca de 20.000 especies de abejas identificadas existen en el mundo, en los continentes, a excepción de la Antártida. Ahora te preguntarás, ¿por qué las abejas son muy importantes en la realidad? A nivel mundial hay abejas melíferas, que son las que mayor hay en el mundo, que otros tipos de abejas e insectos polinizadores, por lo que es el polinizador más importante del mundo en cultivos alimentarios. Escucharás en este episodio el por qué refuerza este concepto. Se estima que 1/3 de los alimentos que tú y yo consumimos cada día se basa en la polinización, principalmente de las abejas. Según Bloomberg, las abejas pueden estar muriendo en un número muy grande debido al cambio climático.
Los apicultores de los Estados Unidos informaron un aumento en las muertes de abejas en el último año, posiblemente como resultado de patrones climáticos erráticos provocados por un clima cambiante. Los apicultores estadounidenses dijeron que el 40% de sus colmenas, también llamadas colonias como tú bien sabes, murieron inesperadamente durante el año que terminó el 31 de marzo, según una encuesta realizada y publicada por la Universidad de Auburn y la Universidad de Maryland. Como resultado de esta encuesta, había un aumento del 33% comparado con el año anterior. Entonces, las tasas de mortalidad más altas hacen que la polinización sea más cara y también retadora para los apicultores y agricultores. Según señalan los apicultores de Estados Unidos, los cambios en el clima afectan la comida de las abejas. Las abejas beben agua azucarada cuando ésta está relativamente caliente, mencionan, por lo que las rápidas fluctuaciones de temperatura en el clima pueden deshacer estos patrones de alimentación y por ende sus patrones de nutrición. Los eventos climáticos extraños interrumpen estos procesos, menciona un apicultor. O sea que hay que tener en cuenta todo el efecto que puede dañar de una manera u otra a las abejas. Otro punto interesante es que, por ejemplo, los pesticidas también juegan un papel importante, pero te preguntarás por qué. Es interesante, los pesticidas han sido identificados como una causa del aumento de la mortalidad de las abejas. ¿Por qué? Porque muchos apicultores e investigadores señalan que tienen alta preocupación por el tema de la varroa. La varroa es una especie de ácaro, ¿verdad?, que es el flagelo de las abejas. Durante mucho tiempo atrás, más de 3 o 4 décadas si no me equivoco. Los ácaros son un problema real porque desarrollan resistencia a los productos químicos muy rápido. Entonces, la persona que cría abejas para vender abejas reinas a otros apicultores y también alquila colmenas, tiene que estar preocupado por eso. Entonces, por ejemplo, un apicultor que posee 4.000 colonias en Sacramento, California, dijo que los ácaros son su mayor problema, porque este clima volátil puede llevar a que los insectos sean más dañinos, lo que aumenta la fumigación, debilita a las abejas, haciéndolas susceptibles a otras enfermedades. Entonces, hay que tener muy en claro el tema de la fumigación, el tema de los aerosoles para matar insectos, etc. Entonces, siempre ten en cuenta, si ves una abejita y que quieres eliminarla porque se metió a tu casa, déjala sola que vaya, para que contribuyas con esto a que polinice alrededor, en una planta, en un jardín, en un parque, en tu localidad. Interesante, ¿verdad? Todo lo que se presenta en el tema de las abejas. Ahora, un dato adicional. Existe un movimiento muy interesante que se llama los Urban Keepers. De hecho, la semana pasada asistí a un workshop para conocer apicultores. Por primera vez tuve contacto con las abejas y aprendí mucho. Y espero matricularme en otros cursos más para poder convertirme en un apicultor urbano, que se le llaman los Urban Keepers. Es un movimiento que se está poniendo muy de moda y con mucha fuerza, y que tiene como fin la educación de educar, manejar y gerenciar de manera adecuada las colmenas o tus colmenas, ¿no?, en los jardines de tus casas, en los techos y también en algunos edificios. En Nueva York, por ejemplo, ya los edificios grandes, los rascacielos en los techos tienen colmenas. Entonces, es interesante porque va a permitir que la gente cree conciencia de la gran labor y de la importancia que tienen las abejas en la actualidad. Y además estuve investigando, y también en España, en todo el mundo, hay talleres, hay presencia en Facebook, en grupos de Facebook, en la gente ayuda, comenta, sugiere algunas cosas para aprender tanto de manera online como de manera offline. Esto, yo en mi conclusión, creo que ayudará a prevenir la muerte y extinción de las abejas. Si estos temas no fueran interesantes o no serían tomados realmente en cuenta, empresas como la BBC, CNN, Bloomberg, quizá no las tendrían dentro de sus portadas.
Sí, y no solamente las antes mencionadas. Diarios como el Washington Post, The Boston Globe, muy importantes, Miami Herald, etcétera, también tocan estos temas ecológicos que son importantes para nuestra sociedad y para el mundo entero, el tema del cambio climático y sobre todo también el tema y la relación con las abejas. Y yo quería señalar algo muy interesante, cómo protegerlas a las abejas del cambio climático. Bueno, primero difunde más acerca de los beneficios de proteger a las abejas. Es muy interesante eso. Te trata de difundir en tu localidad, en tu ciudad, entre tus amigos, en tus posts en Twitter, en tus posts en Instagram, en tus posts en Facebook, o en tus conversaciones a diario con tus amigos, tratarles de inculcar la importancia de que es el proteger las abejas. Explícales también a tus amigos qué es el cambio climático. Explícales a tus hijos, ¿verdad? A manera de un cuento, o explícate a tus colegas, ¿verdad? El tema de las abejas y la relación con el cambio climático. Es importante tomar esos temas en serio para enfrentar esta situación que es una realidad. No las mates a las abejitas. Yo escuché una historia que había un panal y la gente quería echarle los aerosoles de pesticidas para matarlas. No, más bien llama a un especialista que puede agarrar el enjambre y llevárselo, ¿verdad? Aprende los beneficios de la apicultura en la sociedad. Si ves que hay personas que están realizando el Urban Beekeeper, únete a ellos si te interesa. No necesariamente tienes que ser un apicultor, aprender para que con esto lleves información y crees conciencia entre tus amigos, entre tus familiares, etc. Ahora, es muy importante, por ejemplo, si tienes un jardín o algunas macetas, trata, para poder protegerlas, algo muy importante, trata de sembrar algunas plantas que van a ayudarle a las abejitas, que te la voy a mencionar después. Algo muy importante que siempre tienes que tener en cuenta: cómprale a tu apicultor local, apóyalo, ya que con eso lo ayudas a seguir cultivando y criando abejas. Así evitas la estafa. Tú sabías que la miel es quizá el producto más fácil de falsificar en el mundo, o quizá el que más es falsificado en el mundo, ya que muchos, entre comillas, productores que venden, o quizá la que tú tienes ahorita en la casa, de repente no es 100% miel pura, porque venden la mitad miel y la otra mitad mezclada con algunos químicos, y al final es pura azúcar. Entonces, cómprale a tu apicultor local. Eso es básico para que lo apoyes, y haya muchos más. Únete a ellos, pregúntales por boletines, pregúntales por reuniones, ¿verdad? Que te enseñen. Eso es bastante interesante. Ahora, como lo mencionaba hace un momento, si es que tú quieres seguir preservando, hay una serie de listas de plantas que tú podrías tener en tu jardín, o en unas macetas alrededor, etcétera. O si tienes una casa de campo, poder tenerlas, por ejemplo, la lavanda, el tomillo, el culantro o cilantro, el hinojo, la malva, el azafrán, la caléndula, los girasoles, que también son de tanta ayuda para las abejitas. Entonces yo te sugiero que las tengas estas presentes, y entre otras más seguramente habrán, pero estas son las que yo encontré que son de ayuda para mantener siempre a las abejas, vamos a decirle, trabajando, y tenerlas ahí presente para poder ayudarlas a que polinicen mucho más y tener mucho más miel y mucho más productos, mucha más alimentación en nuestro día a día. Espero que te haya gustado este primer episodio. Ten en cuenta, espero que te haya impactado el tener conciencia de la importancia que tienen las abejas y el riesgo que estas están teniendo con el cambio climático. ¿Ok? Es muy interesante, sobre todo, crear la conciencia. Circular Podcast es producido por la marca Podcast and Business desde Boston, Estados Unidos. Esto es Circular Podcast, el podcast que ayuda a crear conciencia de los efectos del cambio climático, crear el hábito del reciclaje, los beneficios de tener una economía circular, tener presente el calentamiento global y la importancia de la sustentabilidad. Esto es Circular Podcast y yo soy Juan Carlos Giraldo.